y allí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así que juntaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de leña. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser pesados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre por los ojos que estaban construyendo se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan uno sobre Dios. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que allá se entiendan que entre ellos viven. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Leemos la palabra de Dios en Hechos 2, del 1 al 8. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel juicio, se agruparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Esto es palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, hemos traído dos pasajes que pueden ser antagónicos, pero que realmente complementan la acción de Dios para su pueblo. Y el primer pasaje es muy conocido, es el pasaje de la Torre de Babel. Si ustedes se dan cuenta, ocurre en un momento en que ya el ser humano ha ido avanzando en conocimiento. Y esto le ha llevado a tener un poquito más de orgullo, a darle lugar a la arrogancia. Y fíjense que las piedras ya son sustituidas por los ladrillos y el asfalto sustituye la mezcla. Dice el verso 3 de Génesis 11. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con
Jesús era el Señor y el Cristo. Verso 36 del mismo capítulo. Y esta predicación, bajo el poder del Espíritu Santo, hizo que aquel día en Jerusalén se arrepintieran y se bautizaran 6.000 personas después de la predicación de Pedro. Quiere decir que en esta mañana hemos traído
amor de Cristo, dice este verso, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que el amor de Cristo les ha llenado para convertir su vida en el servicio a Cristo y sobre todo en anuncio del Evangelio. Y lo que pasa ahí, dice la Biblia, que aquellos que estaban oyendo estaban maravillados, perplejos, asombrados, porque ellos no hablaban de sí mismos, ellos hablaban de Dios y de la obra que Dios había realizado en sus vidas. Así que Dios hoy nos llama también a analizar nuestra propia vida y nuestra propia conversión. De nosotros mismos como personas, de nosotros como iglesia, de nosotros como familia, y podemos preguntarnos si realmente es Cristo el centro. Porque podemos también cometer el pecado de construir nuestras propias torres de Babel y dejar al Señor en la periferia. Porque si lo primero son tus intereses personales y el Señor es una añadidura en tu vida, realmente estamos viviendo como aquellos que construyeron la torre de Babel, pretendiendo servirse de Dios para hacerse un nombre. Y en este caso, lo que más me interesa es subrayar la idea del Evangelio. Dice que aquel día estaban unánimes en un mismo sentir, y el mismo sentir era darle la gloria a Dios. ¿Qué les quiero compartir en esta mañana? El Espíritu Santo transforma, y transforma para bendecir, para cuidar, para sanar, para consolar, para acompañar. El Espíritu Santo es un don y un regalo que Dios nos hace cuando nosotros le damos lugar a Cristo. Pero tengamos mucho cuidado de no darle a Él el lugar que corresponde a nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo es la centralidad de la vida, como dice la palabra, todo lo demás viene por añadidura. Pero cuando usted pone a Cristo como un amuleto más de su vida, dejándole la centralidad a sus intereses, a sus egoísmos, incluso a sus amores, ahí realmente no estamos construyendo para el Señor, sino construyendo para dar a nosotros mismos la gloria y sobre todo para Dios. Me gustaría terminar leyéndoles una oración que encontré en uno de los recursos de Pentecostés, pero que realmente me parece que puede ayudarnos en esta mañana a hacerla. Y dice así: ven, Espíritu Santo, tú que estabas presente en la creación del mundo cuando todo era caos, destierra de mi vida toda confusión y tinieblas. Amén. Recréame, hazme ver. Tú que iluminaste a los antiguos profetas, condúceme hacia la luz, dame un corazón dócil a tus inspiraciones y enséñame a dejarme guiar a donde tú quieras. Tú que fecundaste el vientre de María, imprégname de ti para que pueda dar abundantes frutos de amor y alegría, paz y paciencia, misericordia y bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de Dios. Tú que moviste a Isabel y a Juan a reconocer a Jesús en el seno de María, dame sensibilidad y gozo para descubrir las diversas maneras como te manifiestas a mi lado.
enséñame a descansar en ti y no me permitas llamar casualidad a tu providencia. Tú que mantuviste al anciano Simeón firme en la esperanza de ver al Mesías, no me dejes caer en el desánimo de creer en mi lógica limitada y pobre. Recuérdame siempre lo que dijo aquel ángel, que para Dios no hay imposibles. Tú que descendiste sobre Jesús cuando Juan lo bautizaba, renueva los dones que me diste en mi bautismo. Dame sabiduría para moldar mi voluntad a la verdad. Dame entendimiento para comprender cómo me habla su palabra y dejar que sea lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Dame ciencia para emplear todo lo que me ha dado para construir el reino y consejo para usar criterios cristianos al resolver mis problemas y aconsejar a otros. Dame fortaleza para superar toda dificultad. Dame piedad para orientar mi vida hacia el Señor y privilegiar mis encuentros amorosos con Él, en la oración, en la palabra, en los sacramentos, en la comunión con los hermanos. Y dame temor de Dios, que no sea miedo, sino temor de corresponder mal al amor que me tiene, temor de alejarme de su lado, de caer, de perder. Espíritu Santo, que condujiste a Jesús al desierto, llévame a mí también al descampado, a la cita contigo, y ayúdame a superar las tentaciones que encuentre en el camino. Jesús prometió que nos guiaría la verdad, lo explicarías todo, hablarías por nosotros. Habítame, consuélame, sáname, exhórtame, levántame, condúceme, intercede por mí, que nunca sé pedir lo que conviene. Espíritu Santo, tú que descendiste sobre los apóstoles y les hiciste salir a anunciar la buena nueva en lenguas que todos pudieron comprender, derriba hoy la torre de Babel que he construido para apartarme de los otros. Anímame a demoler mi orgullo, mi soberbia, mi indiferencia, y dame la capacidad de hablar las lenguas siempre nuevas del amor, la tolerancia, la fraternidad, la justicia y la verdad. Preside, Espíritu Santo, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, y líbrame de quedarme inmóvil al borde del camino. Lánzame a ser tu testigo y cólmame de los carismas que necesite para vivir a partir de este día un Pentecostés que incendie cada instante de mi vida y renueve la paz de la tierra. Amén. Hacemos nuestra